¿Y si te dijera que dentro de solo 7 días podrías comenzar a pensar, reaccionar y vivir de una forma que hoy ni siquiera imaginas? No porque ocurra un cambio mágico, sino porque existe una manera de entrenar tu mente para dejar de actuar por impulso y empezar a tomar el control de tus pensamientos. Eso fue precisamente lo que descubrieron los grandes filósofos estoicos hace más de 2000 años. La mayoría de las personas cree que necesita meses o incluso años para transformarse, cuando en realidad el cambio comienza en el momento en que modifica sus hábitos diarios. Cada pequeña decisión fortalece una versión distinta de ti, y basta una semana de práctica consciente para romper patrones que llevas repitiendo durante mucho tiempo y abrir el camino hacia una mentalidad mucho más fuerte. En este video no encontrarás frases motivacionales vacías ni teorías difíciles de aplicar. Descubrirás un reto práctico de 7 días inspirado en las enseñanzas de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, diseñado para ayudarte a controlar tus emociones, desarrollar disciplina, enfrentar la incomodidad y recuperar la paz mental sin depender de que el mundo cambie primero. Si decides llegar hasta el final y poner en práctica cada uno de estos pasos, es muy probable que dentro de una semana sigas teniendo los mismos desafíos de siempre, pero ya no serás la misma persona que los enfrenta. Porque el verdadero poder del estoicismo no consiste en cambiar las circunstancias, sino en transformar a quien eres frente a ellas. Día 1. Deja de creer todo lo que piensas. El primer cambio que experimentarás durante este reto no ocurrirá en tu cuerpo ni en tus circunstancias, sino en tu manera de observar lo que sucede dentro de tu propia mente. La mayoría de las personas vive convencida de que todo pensamiento que aparece en su cabeza representa la realidad. Si piensan que van a fracasar, actúan como si el fracaso fuera inevitable. Si creen que no son suficientes, terminan comportándose como alguien sin valor. Sin darse cuenta, permiten que una sucesión constante de pensamientos determine sus emociones, sus decisiones y el rumbo de su vida. Sin embargo, los estoicos entendieron hace más de 2000 años que la verdadera libertad comienza cuando aprendes a separar los hechos de las interpretaciones. Epicteto resumió esta idea con una frase que sigue siendo profundamente actual. No son las cosas las que perturban al ser humano, sino la opinión que tiene sobre ellas. Hoy sabemos que esta enseñanza también tiene un respaldo científico. El cerebro genera pensamientos de manera automática durante todo el día como parte de un mecanismo diseñado para anticipar riesgos y aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. El problema es que ese mismo sistema también fabrica preocupaciones, inseguridades y escenarios negativos que muchas veces nunca llegan a suceder. Diversos estudios en psicología han demostrado que una gran parte de nuestros pensamientos diarios son repetitivos y presentan un marcado sesgo hacia lo negativo. Cuando dejamos de cuestionarlos y comenzamos a creerlos sin analizarlos, terminan definiendo nuestra identidad. Dejamos de pensar, estoy sintiendo miedo, para convencernos de que soy una persona miedosa. Y esa diferencia cambia completamente la manera en que enfrentamos la vida. Por eso, el ejercicio del primer día consiste en desarrollar una habilidad que parece sencilla, pero que puede transformar por completo tu relación con tu mente. Durante toda la jornada vas a observar cada pensamiento negativo que aparezca sin intentar combatirlo ni eliminarlo. Cada vez que surja una idea como "no puedo hacerlo", "voy a equivocarme" o "nadie me valora", cambiarás la forma de expresarla diciendo mentalmente "estoy teniendo el pensamiento de que no puedo hacerlo" o "estoy teniendo el pensamiento de que nadie me valora". Este pequeño cambio crea una distancia entre tú y tus pensamientos, permitiéndote recordar que no eres aquello que pasa por tu mente.
sino quien tiene la capacidad de observarlo. Curiosamente, esta misma estrategia es utilizada actualmente por la terapia de aceptación y compromiso para ayudar a las personas a reducir el impacto emocional de sus pensamientos automáticos. No esperes que tu mente deje de producir dudas, miedos o críticas en un solo día. El objetivo no es eliminar los pensamientos, sino dejar de convertirte en su esclavo. Cuando aprendes a observarlos con calma, en lugar de reaccionar inmediatamente, comienzas a recuperar un poder que siempre estuvo dentro de ti. Descubres que puedes elegir cuáles ideas merecen tu atención y cuáles simplemente pueden desaparecer sin controlar tu estado de ánimo. Ese es el primer paso hacia una mente verdaderamente fuerte, porque nadie puede gobernar su vida mientras permita que cada pensamiento decida por él. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es ese pensamiento que más se repite en tu mente y que a partir de hoy estás dispuesto a dejar de creer como si fuera una verdad absoluta? Día 2. Recupera el control de tus reacciones. Si el primer día aprendiste que no eres tus pensamientos, el segundo descubrirás que tampoco estás condenado a reaccionar de la misma manera de siempre. Muchas personas creen que su carácter es algo fijo. Dicen que explotan porque así son, que responden con enojo porque no pueden evitarlo o que la ansiedad simplemente las domina. Sin embargo, el estoicismo enseña exactamente lo contrario. Entre lo que sucede y la forma en que respondes, existe un espacio, aunque sea muy pequeño, y es precisamente en ese instante donde se encuentra tu verdadera libertad. Marco Aurelio recordaba constantemente que nadie puede obligarte a reaccionar de una determinada manera si tú no le entregas ese poder. La mayoría pierde esa batalla porque responde por impulso, mientras que el sabio aprende a detenerse antes de actuar. La neurociencia moderna confirma esta idea. Cuando percibimos una amenaza real o imaginaria, la amígdala cerebral activa una respuesta automática de defensa que puede llevarnos a reaccionar con ira, miedo o ansiedad en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando hacemos una pausa consciente antes de responder, entra en acción la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del razonamiento, el autocontrol y la toma de decisiones. Esa breve pausa cambia completamente el resultado. Lo que antes terminaba en una discusión, una decisión impulsiva o un arrepentimiento, ahora puede convertirse en una respuesta mucho más inteligente. La diferencia entre una persona dominada por sus emociones y una persona verdaderamente fuerte no está en sentir menos, sino en aprender a decidir antes de actuar. El ejercicio para este segundo día será tan simple como poderoso. Cada vez que ocurra algo que normalmente altere tu estado de ánimo, alguien que te critique, un conductor que te cierre el paso, un problema inesperado en el trabajo o cualquier situación incómoda, no responderás inmediatamente. Primero, harás una pausa de 5 segundos mientras respiras lenta y profundamente. Durante esos segundos te preguntarás, ¿esta reacción me acerca a la persona que quiero ser o simplemente estoy obedeciendo un impulso? Verás que en muchas ocasiones la intensidad de la emoción comienza a disminuir antes de que abras la boca. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de impedir que una emoción pasajera tome decisiones que pueden traer consecuencias permanentes. Al terminar este día, quizá descubras algo sorprendente. Muchas de las situaciones que antes parecían insoportables pierden gran parte de su fuerza cuando dejas de alimentarlas con una reacción inmediata. Poco a poco comenzarás a sentir que eres tú quien dirige tus emociones y no al revés. Ese es uno de los mayores logros del estoicismo, porque una mente que responde con serenidad frente al caos se vuelve mucho más difícil de manipular por las circunstancias o por otras personas. Ahora quiero hacerte una pregunta.
¿En qué situación de tu vida sabes que una pausa de 5 segundos podría cambiar por completo la forma en que reaccionas? Día 3. Busca la incomodidad antes de que la vida la imponga. Vivimos en una época que nos promete comodidad en todo momento. Todo está diseñado para que el esfuerzo sea mínimo, la espera desaparezca y cualquier incomodidad pueda evitarse con solo presionar un botón. Sin embargo, aquello que parece una ventaja también tiene un costo invisible. Cuando la mente se acostumbra a una vida demasiado cómoda, comienza a percibir cualquier dificultad como una amenaza. Por eso los estoicos practicaban voluntariamente pequeñas incomodidades. No lo hacían porque disfrutaran del sufrimiento, sino porque entendían que una persona que solo conoce la comodidad termina siendo esclava de ella. Séneca recomendaba pasar algunos días viviendo con lo mínimo para recordar que la felicidad nunca dependía del lujo, sino de la fortaleza interior. Quien aprende a sentirse tranquilo incluso en condiciones difíciles, desarrolla una confianza que ninguna circunstancia puede arrebatarle. La psicología moderna ha llegado a conclusiones muy parecidas. Los estudios sobre resiliencia muestran que exponernos de forma gradual y controlada a pequeños desafíos fortalece nuestra capacidad para afrontar situaciones de mayor estrés. Algo similar ocurre con los músculos del cuerpo. Si nunca enfrentan resistencia, terminan debilitándose. La mente funciona bajo un principio parecido. Cada vez que eliges voluntariamente hacer algo que requiere disciplina, aunque resulte incómodo, estás enseñándole a tu cerebro que eres capaz de actuar incluso cuando no tienes ganas. Esa es una diferencia enorme, porque las personas comunes solo actúan cuando se sienten motivadas, mientras que las personas disciplinadas actúan porque han decidido hacerlo, independientemente de cómo se sientan. El reto para este tercer día consiste en elegir una incomodidad consciente y mantenerla durante toda la jornada. Puede ser terminar tu baño con agua fría durante unos minutos, dejar el teléfono lejos mientras trabajas, subir por las escaleras en lugar de usar el elevador, caminar sin distraerte con música o redes sociales, renunciar por un día a un alimento que consumes por costumbre o realizar esa tarea que llevas semanas posponiendo. Lo importante no es cuál desafío elijas, sino que tu mente entienda que eres tú quien toma la decisión y no tus impulsos. Cada vez que aparezca la tentación de abandonar, recuérdate que el objetivo no es sufrir, sino demostrarte que eres más fuerte que la voz que siempre busca el camino más fácil. Al finalizar este día, probablemente descubrirás que la incomodidad nunca fue tan grande como tu mente la imaginaba. Lo verdaderamente difícil no era soportar el esfuerzo, sino vencer la resistencia inicial que intentaba convencerte de rendirte antes de empezar. Esa pequeña victoria comenzará a cambiar la imagen que tienes de ti mismo, porque cada vez que cumples una promesa que te haces, tu confianza crece un poco más. Así es como se construye una mente inquebrantable, no esperando que desaparezcan las dificultades, sino entrenándose para permanecer firme cuando aparecen. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué pequeña incomodidad has estado evitando durante demasiado tiempo y sabes que enfrentarla podría convertirte en una persona más fuerte? Día 4. Deja de quejarte y empieza a actuar. Existe un hábito tan común que la mayoría de las personas lo practica sin darse cuenta: quejarse de todo aquello que no pueden controlar. Se quejan del tráfico, del clima, de la economía, de otras personas, de su pasado e incluso de situaciones que ya ocurrieron y no pueden cambiarse. El problema no es expresar una dificultad de vez en cuando, sino convertir la queja en una forma permanente de pensar.
Cada vez que repites mentalmente que tu vida sería mejor si las circunstancias fueran distintas, estás entregando tu tranquilidad a factores que nunca dependerán completamente de ti. Los estoicos comprendieron que una mente fuerte no desperdicia energía lamentándose por aquello que escapa de su control. En lugar de preguntarse por qué les ocurrió un problema, se preguntaban qué podían hacer a partir de ese momento. Marco Aurelio escribía que nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos, y pocas cosas alimentan más el pesimismo que la costumbre de quejarse constantemente. Desde la psicología también se sabe que el cerebro fortalece las conexiones neuronales relacionadas con aquello que más repite. Si pasas el día enfocándote en lo que está mal, tu mente comenzará a detectar cada vez más razones para sentirse insatisfecha. Es un fenómeno conocido como sesgo de negatividad, que hace que prestemos mucha más atención a los problemas que a las oportunidades. En cambio, cuando entrenas tu atención para buscar soluciones, el cerebro empieza a desarrollar patrones de pensamiento más flexibles y orientados a la acción. No cambia la realidad de inmediato, pero sí cambia la forma en que decides enfrentarla. El ejercicio para este cuarto día será uno de los más reveladores del reto. Durante las próximas 24 horas vas a observar cada vez que estés a punto de quejarte, ya sea en voz alta o únicamente dentro de tu mente. En ese instante harás una pausa y te formularás una pregunta muy sencilla. ¿Puedo hacer algo para cambiar esta situación? Si la respuesta es sí, deja de quejarte y comienza a actuar. Si la respuesta es no, acepta que seguir alimentando ese pensamiento solo consumirá una energía que podrías utilizar en algo verdaderamente útil. Este cambio parece pequeño, pero transforma por completo la manera en que enfrentas los problemas. Poco a poco dejarás de sentirte una víctima de las circunstancias para convertirte en alguien que siempre busca la siguiente acción posible. Cuando termina el día, muchas personas descubren algo sorprendente. Se quejan mucho más de lo que imaginaban. Ese simple descubrimiento ya representa un enorme avance, porque nadie puede cambiar un hábito que no reconoce. A partir de hoy, comenzarás a notar que cada vez que sustituyes una queja por una acción, recuperas una parte del control que antes entregabas al mundo exterior. Esa es la esencia del estoicismo, aceptar con serenidad aquello que no depende de ti y actuar con determinación sobre aquello que sí puedes transformar. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la queja que más se repite en tu vida y qué acción concreta podrías comenzar a realizar hoy mismo para dejar de darle tanto poder? Día 5. Aprende a valorar lo que hoy das por hecho. Uno de los mayores enemigos de la felicidad no es la falta de cosas, sino la costumbre de dejar de apreciar aquello que ya tenemos. El ser humano posee una extraordinaria capacidad para adaptarse a cualquier situación. Aquello que un día representó un sueño, con el paso del tiempo se convierte en algo normal. La casa que tanto deseabas deja de emocionarte. El trabajo que celebrabas comienza a parecer insuficiente. Las personas que amas pasan a formar parte de la rutina y hasta tu propia salud solo recibe atención cuando empieza a fallar. Los estoicos conocían perfectamente esta tendencia de la mente. Por eso, practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, que consistía en imaginar por unos instantes la posibilidad de perder aquello que valoraban. No lo hacían para vivir con miedo, sino para despertar una gratitud mucho más profunda por el presente. La psicología moderna explica este fenómeno mediante un concepto conocido como adaptación hedónica. Nuestro cerebro está diseñado para acostumbrarse rápidamente a las circunstancias, incluso cuando son muy positivas.
Esa adaptación evita que permanezcamos en un estado constante de euforia, pero también provoca que dejemos de valorar muchas de las bendiciones que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Como consecuencia, comenzamos a buscar siempre algo más, convencidos de que la próxima meta finalmente nos hará sentir completos. Sin embargo, cuando la alcanzamos, el proceso vuelve a repetirse. El problema nunca fue la falta de algo nuevo, sino la incapacidad para apreciar plenamente lo que ya estaba frente a nosotros. El ejercicio para este quinto día requiere unos minutos de absoluta sinceridad contigo mismo. Busca un lugar tranquilo e imagina que, por un instante, desaparece algo que hoy consideras normal. Puede ser tu salud, la posibilidad de caminar, la presencia de un ser querido, tu hogar, tu trabajo o incluso la tranquilidad con la que despiertas cada mañana. Permite que esa imagen permanezca unos segundos en tu mente y luego vuelve lentamente al presente. Abre los ojos y observa que todo eso sigue ahí. Lo que hace unos minutos dabas por sentado ahora adquiere un valor completamente diferente. Este ejercicio no pretende llenarte de ansiedad, sino enseñarte que la gratitud auténtica nace cuando comprendes que nada de lo que tienes está garantizado para siempre. Cuando comienzas a valorar el presente de esta manera, sucede algo extraordinario. Disminuye la ansiedad por conseguir más y aumenta la paz por disfrutar mejor lo que ya existe. Descubres que la riqueza no siempre consiste en acumular nuevas posesiones, sino en dejar de tratar como algo ordinario aquello que hace posible tu vida. Esa es una de las mayores lecciones del estoicismo. Quien aprende a agradecer profundamente el presente deja de vivir atrapado por la constante sensación de que siempre le falta algo para ser feliz. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si mañana despertaras habiendo perdido aquello que hoy más amas, ¿qué comenzarías a valorar de una forma completamente diferente desde este mismo instante? Día 6. Cambia tu diálogo interno y cambiarás tu identidad. Existe una conversación que te acompaña desde que despiertas hasta que vuelves a dormir. Y lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera eres consciente de ella. Es la voz con la que interpretas cada error, cada logro y cada desafío que aparece en tu vida. Algunas personas viven escuchando frases como "no soy capaz", "siempre me equivoco", "esto es demasiado difícil" o "nunca voy a cambiar". Con el paso del tiempo, dejan de ver esas palabras como simples pensamientos y comienzan a aceptarlas como definiciones de quiénes son. Los estoicos entendían que la calidad de nuestra vida depende, en gran medida, de la calidad de nuestros juicios. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente adopta el color de los pensamientos que la ocupan. Si alimentas una conversación interna basada en el miedo y el desprecio hacia ti mismo, terminarás actuando como la persona que esas palabras describen. La psicología actual también ha demostrado que el diálogo interno influye profundamente en nuestras emociones, decisiones y comportamiento. Carol Dweck, reconocida por sus investigaciones sobre el crecimiento personal, explica que quienes creen que sus capacidades pueden desarrollarse enfrentan los desafíos con mucha más perseverancia que quienes piensan que su forma de ser está completamente definida. Cada vez que repites "yo soy así" o "nunca podré hacerlo", tu cerebro comienza a proteger esa identidad, haciendo que cualquier intento de cambio parezca una amenaza. En cambio, cuando modificas la manera en que te hablas, también modificas la forma en que interpretas tus posibilidades. No se trata de engañarte con optimismo vacío, sino de utilizar un lenguaje que impulse el aprendizaje en lugar de alimentar la resignación. El ejercicio para este sexto día consiste en prestar atención a cada frase que utilizas para describirte. Cuando descubras expresiones como "no puedo",
siempre fracaso, no tengo disciplina o esto no es para mí. Reemplázalas inmediatamente por otras que reflejen una mentalidad de crecimiento. En lugar de decir no puedo hacerlo, prueba con todavía estoy aprendiendo a hacerlo. En vez de afirmar no soy disciplinado, di estoy construyendo mi disciplina día a día. La diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente el mensaje que recibe tu mente. Dejas de colocar un punto final sobre tus capacidades y comienzas a escribir una historia abierta, donde siempre existe la posibilidad de mejorar. Con el tiempo, esas nuevas palabras dejarán de sentirse como un esfuerzo y comenzarán a convertirse en la voz con la que naturalmente enfrentas los desafíos. Al finalizar este día, comprenderás que las palabras que utilizas para hablarte nunca son neutrales. Cada una fortalece la persona que eres hoy o la persona en la que deseas convertirte. Si durante años has repetido un discurso basado en el miedo, la culpa o la incapacidad, no esperes que tu vida cambie mientras sigas utilizando el mismo lenguaje contigo mismo. El verdadero cambio comienza cuando decides convertir tu diálogo interno en un aliado en lugar de un enemigo. Esa es una práctica profundamente estoica, gobernar primero la mente para después gobernar las acciones. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si escucharas durante un día completo la forma en que te hablas a ti mismo, ¿crees que estarías escuchando a un aliado que te fortalece o a un crítico que constantemente intenta detenerte? Día 7. Vive como la persona en la que quieres convertirte. Has llegado al último día de este reto, pero también al momento más importante de todos. Durante la última semana, has aprendido a observar tus pensamientos, controlar tus reacciones, aceptar la incomodidad, dejar de quejarte, valorar lo que tienes y transformar la manera en que te hablas. Sin embargo, todo ese esfuerzo perdería sentido si mañana regresaras exactamente a los mismos hábitos de siempre. El error de muchas personas es creer que primero deben convertirse en alguien diferente, para después actuar como esa nueva versión de sí mismas. El estoicismo propone el camino contrario. Comienza a actuar hoy como la persona que deseas ser, y con el tiempo, esa forma de actuar terminará convirtiéndose en tu identidad. Marco Aurelio lo expresó de una manera extraordinariamente sencilla. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La transformación nunca empieza cuando te sientes preparado, sino cuando decides comportarte de acuerdo con tus valores, incluso antes de sentirte completamente listo. La ciencia del comportamiento respalda esta idea. James Clear explica que los hábitos más sólidos no nacen de perseguir objetivos, sino de construir una identidad. Cuando una persona se repite constantemente, quiero ser disciplinada, sigue viéndose como alguien que aún no lo es. En cambio, cuando comienza a preguntarse, ¿qué haría una persona disciplinada en esta situación?, sus decisiones empiezan a alinearse con esa nueva identidad. Cada acción, por pequeña que parezca, funciona como un voto a favor del tipo de persona que estás construyendo. No necesitas realizar cambios gigantescos para demostrarle a tu cerebro que estás evolucionando. Basta con actuar repetidamente de acuerdo con la versión de ti mismo que deseas fortalecer. El ejercicio para este último día consiste en tomar todas las decisiones posibles desde la identidad que quieres desarrollar. Antes de responder un mensaje, antes de abandonar una tarea difícil, antes de levantarte temprano o de posponer una responsabilidad, detente un momento y pregúntate, ¿qué haría en este instante la mejor versión de mí mismo? No busques la respuesta perfecta. Busca la respuesta coherente con los valores que quieres construir. Si deseas ser una persona paciente, responde con paciencia. Si quieres ser disciplinado, actúa con disciplina.
Si aspiras a ser alguien sereno, elige la serenidad incluso cuando las emociones intenten llevarte por otro camino. Poco a poco descubrirás que el cambio no ocurre en un solo gran momento, sino en cientos de pequeñas decisiones que, acumuladas con el tiempo, terminan transformando por completo tu carácter. Después de 7 días, es posible que tu vida exterior siga siendo muy parecida. Tal vez continúes enfrentando los mismos problemas, trabajando en el mismo lugar o conviviendo con las mismas personas. Pero si has practicado cada uno de estos ejercicios con honestidad, habrá algo que ya no será igual, la persona que enfrenta esas circunstancias. Y ese es el verdadero propósito del estoicismo. No promete eliminar las dificultades, sino convertirte en alguien capaz de permanecer firme frente a ellas. Porque cuando cambias tu manera de pensar, de reaccionar y de actuar, también cambias el destino hacia el que te diriges. Ahora quiero hacerte una última pregunta. Si mantuvieras estas 7 prácticas durante los próximos 6 meses, ¿cómo crees que sería la versión de ti mismo que encontrarías al final de ese camino? ¿Te has dado cuenta de que la ansiedad casi nunca aparece por lo que está ocurriendo en este momento, sino por todo lo que imaginas que podría pasar? Tu mente comienza a crear escenarios, conversaciones, problemas y fracasos que todavía no existen. Y sin darte cuenta terminas agotado, luchando contra situaciones que jamás llegaron a ocurrir. Lo más difícil es que cuanto más intentas dejar de pensar, más fuerza parecen tomar esos pensamientos. Si alguna vez has sentido que tu propia mente se ha convertido en el lugar del que más deseas escapar, quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar por completo la forma en que enfrentas esa batalla diaria. Lo sorprendente es que este problema no es nuevo. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos comprendieron que el mayor enemigo de la tranquilidad no eran las circunstancias, sino la manera en que reaccionamos ante ellas. Mientras la mayoría busca controlar todo lo que sucede a su alrededor, ellos descubrieron que la verdadera paz comienza cuando aprendes a gobernar tus pensamientos, tus emociones y aquello que realmente está bajo tu control. Y quizá no sea una casualidad que hoy estés viendo este video, porque tal vez estas enseñanzas son exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento. Antes de comenzar, quiero pedirte un pequeño favor. Escribe en los comentarios la frase "Hoy elijo la calma". Será una forma de comprometerte contigo mismo a dejar de alimentar aquello que roba tu paz. También te invito a suscribirte si quieres aprender a desarrollar una mente más fuerte, más serena y más libre a través de la filosofía estoica. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento de ansiedad, estrés o preocupación, comparte este video con esa persona. Ese simple gesto puede marcar una diferencia mucho mayor de la que imaginas. Además, cada comentario, cada suscripción y cada vez que compartes nuestro contenido nos ayuda enormemente a seguir investigando y creando videos como este. Gracias de corazón por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, acompáñame hasta el final, porque las 10 lecciones que estás a punto de descubrir no son frases motivacionales ni promesas vacías. Son principios que han permanecido vigentes durante siglos, porque siguen funcionando hoy igual que entonces. Si los comprendes y comienzas a aplicarlos en tu vida, no solo aprenderás a reducir la ansiedad, sino que descubrirás una forma completamente distinta de vivir, con más claridad, más fortaleza y una calma que ya no dependerá de lo que ocurra a tu alrededor. Lección 1. Deja de intentar controlar lo que no depende de ti. La ansiedad suele comenzar en el momento en que intentas controlar aquello que nunca ha estado realmente en tus manos. Quieres saber qué ocurrirá mañana, cómo reaccionarán los demás, evitar cualquier error
o asegurarte de que todo salga exactamente como lo planeaste. Sin darte cuenta, empiezas a luchar contra la incertidumbre y esa batalla termina agotando tu mente. Epicteto enseñaba que el primer paso hacia la tranquilidad consiste en distinguir con absoluta claridad qué depende de nosotros y qué no. Cuando olvidas esa diferencia, conviertes cada situación incierta en una fuente constante de preocupación. La realidad es que solo puedes controlar tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y la actitud con la que enfrentas cada día. Todo lo demás pertenece al mundo exterior y siempre estará sujeto a circunstancias que escapan de tu voluntad. La opinión de otras personas, los cambios inesperados, los resultados de tus esfuerzos o incluso muchos acontecimientos del futuro jamás estarán completamente bajo tu dominio. Aceptar esta verdad no significa renunciar a tus objetivos, sino dejar de desperdiciar energía intentando gobernar aquello que nunca podrás controlar por completo. Curiosamente, la ciencia moderna confirma lo que los estoicos ya habían descubierto hace siglos. Cuando el cerebro percibe incertidumbre, activa los mismos mecanismos relacionados con la supervivencia, haciendo que aumente el estrés incluso cuando no existe un peligro real. Por eso, cuanto más aceptas centrarte únicamente en aquello que sí depende de ti, más espacio le das a la calma para aparecer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación de tu vida te está robando la paz porque has estado intentando controlar algo que nunca dependió realmente de ti? Lección 2. Tu mente confunde posibilidades con probabilidades. Uno de los mayores engaños de la ansiedad es hacerte creer que todo lo que imaginas tiene altas probabilidades de suceder. Basta con un pequeño problema para que tu mente construya una cadena interminable de escenarios negativos. Un mensaje sin responder se convierte en el fin de una relación. Un error en el trabajo parece anunciar un despido y una preocupación económica termina transformándose en una catástrofe futura. El cerebro no distingue de inmediato entre una posibilidad remota y un peligro real. Simplemente comienza a prepararse para sobrevivir, aunque la amenaza solo exista en tu imaginación. Desde la perspectiva estoica, este hábito mental nace porque permitimos que nuestras interpretaciones tengan más peso que los hechos. Marco Aurelio recordaba constantemente que no son los acontecimientos los que alteran nuestra paz, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Antes de reaccionar con miedo, conviene detenerse y preguntarse: ¿esto está ocurriendo realmente o mi mente solo está completando una historia con información que no tiene? Muchas veces descubrirás que has sufrido durante horas por algo que nunca llegó a pasar. La neurociencia explica que el cerebro tiene un sesgo natural hacia la detección de amenazas, una capacidad que fue esencial para la supervivencia de nuestros antepasados. Sin embargo, en la vida moderna, ese mismo mecanismo suele trabajar en exceso, haciendo que interpretemos la incertidumbre como si fuera un peligro inmediato. Aprender a diferenciar entre lo que podría ocurrir y lo que probablemente ocurrirá es una de las habilidades más poderosas para reducir la ansiedad. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántas veces has descubierto que aquello que más te preocupaba nunca terminó sucediendo? Lección 3. La imaginación puede hacerte sufrir más que la realidad. Séneca escribió una frase que ha permanecido vigente durante casi 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Basta observar un día cualquiera para comprobarlo. Muchas veces no es el problema lo que nos desgasta, sino todas las historias que construimos alrededor de él. Imaginamos discusiones antes de que ocurran, fracasos antes de intentarlo y pérdidas antes de que exista una razón para creer que sucederán. Mientras el cuerpo permanece en el presente,
La mente viaja constantemente hacia un futuro incierto, y es ahí donde la ansiedad encuentra el terreno perfecto para crecer. Lo más curioso es que cuando finalmente llega el momento que tanto temíamos, casi nunca resulta tan terrible como lo habíamos imaginado. Nuestra mente había exagerado cada detalle, había aumentado cada riesgo y había ignorado por completo nuestra capacidad para adaptarnos y resolver las dificultades. Los estoicos comprendían que el ser humano posee una fortaleza mucho mayor de la que cree, pero esa fortaleza solo aparece cuando enfrenta la realidad, no cuando lucha contra escenarios imaginarios creados por el miedo. Por eso, la próxima vez que un pensamiento negativo empiece a repetirse en tu cabeza, no le entregues automáticamente tu confianza. Pregúntate si estás reaccionando ante un hecho o ante una historia que tu propia mente está inventando. Esa simple pausa puede romper el ciclo de la ansiedad antes de que tome el control de tus emociones. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que sufriste durante días por algo que al final nunca ocurrió o terminó siendo mucho menos grave de lo que imaginabas? Lección 4. La calma solo existe en el momento presente. La ansiedad tiene una característica muy particular. Casi nunca vive en el presente. Siempre está unos minutos, unos días o incluso unos años por delante de ti. Mientras tu cuerpo está aquí, tu mente ya está intentando resolver problemas que todavía no existen. Por eso, muchas personas pasan más tiempo preocupándose por el futuro que viviendo el único instante sobre el que realmente pueden actuar, el ahora. Los estoicos entendían que la vida solo ocurre en el momento presente y que desperdiciarlo pensando en un futuro incierto significa renunciar a la única oportunidad real de actuar con claridad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que debía concentrarse únicamente en la tarea que tenía frente a él. No porque ignorara el futuro, sino porque sabía que éste se construye con las decisiones del presente. Cuando tu atención permanece en lo que estás haciendo ahora mismo, la mente deja de alimentar escenarios imaginarios y comienza a recuperar una sensación de control mucho más saludable. No se trata de olvidar tus responsabilidades ni de dejar de planificar, sino de evitar que tu imaginación viva permanentemente adelantada a la realidad. La ciencia también respalda esta idea. Diversos estudios han demostrado que dirigir conscientemente la atención al momento presente, ya sea mediante la respiración, la observación del entorno o una actividad realizada con plena atención, reduce la activación de los circuitos cerebrales asociados con la rumiación y la preocupación constante. Cada vez que vuelves al presente, le quitas fuerza a la ansiedad y fortaleces tu capacidad para responder con serenidad. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo de tu día pasas viviendo el presente y cuánto pasas preocupado por un futuro que todavía no ha llegado? Lección 5. No luches contra tus pensamientos, aprende a observarlos. Uno de los errores más comunes cuando aparece la ansiedad es intentar eliminar los pensamientos negativos por la fuerza. Cuanto más te dices a ti mismo, no quiero pensar en esto, más presente se vuelve esa idea. Es como intentar hundir una pelota bajo el agua. Puedes hacerlo durante un momento, pero tarde o temprano saldrá con más fuerza. Los estoicos comprendían que los pensamientos aparecen de forma natural, pero también sabían que no todos merecen ser aceptados como verdad. Epicteto enseñaba que lo importante no es el primer pensamiento que llega a la mente, sino la decisión de creer en él o dejarlo pasar. La ansiedad suele convencerte de que cada pensamiento es una advertencia que debes analizar de inmediato. Sin embargo, la mayoría son solo posibilidades, dudas o interpretaciones que aparecen y desaparecen constantemente. Cuando aprendes a observarlos, sin reaccionar automáticamente,
descubres que no tienen tanto poder como parecía. No eres cada pensamiento que cruza por tu mente. Eres la persona que puede decidir cuáles alimentar y cuáles dejar marcharse. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo la relación que tienes con tus emociones. Hoy la psicología moderna respalda este principio mediante terapias como la terapia de aceptación y compromiso, que enseña a tomar distancia de los pensamientos en lugar de pelear con ellos. Cuanto menos intentas expulsarlos y más los observas con calma, menos influencia ejercen sobre tu estado emocional. La tranquilidad no aparece cuando dejas de tener pensamientos negativos, sino cuando dejas de creer que todos ellos definen tu realidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algún pensamiento que hayas repetido tantas veces que terminaste creyendo que era una verdad absoluta, aunque nunca tuviste pruebas de ello? Lección 6. Tu cuerpo puede enseñarle calma a tu mente. Muchas personas creen que para vencer la ansiedad primero deben cambiar su forma de pensar, pero olvidan que la mente y el cuerpo trabajan como un solo sistema. Cuando tu respiración es rápida, tus músculos permanecen tensos y tu descanso es insuficiente, el cerebro interpreta que existe una amenaza, aunque todo a tu alrededor esté en calma. En ese estado, cualquier preocupación parece más grande de lo que realmente es. Los estoicos comprendían la importancia del dominio de uno mismo, y ese dominio también comienza por cuidar el estado físico desde el que enfrentamos cada desafío. La respiración es uno de los puentes más directos entre el cuerpo y la mente. Cuando respiras lenta y profundamente, activas el sistema nervioso parasimpático, responsable de disminuir el ritmo cardíaco, reducir la producción de hormonas relacionadas con el estrés y enviar al cerebro la señal de que ya no es necesario mantenerse en estado de alerta. Del mismo modo, dormir bien, caminar, hacer ejercicio o simplemente salir unos minutos al aire libre no son hábitos secundarios. Son herramientas que ayudan a que tu mente recupere claridad y deje de reaccionar de forma exagerada ante cada dificultad. Por eso, antes de intentar resolver todos los problemas que pasan por tu cabeza, pregúntate cómo se encuentra tu cuerpo. En muchas ocasiones no necesitas pensar más, sino respirar mejor, descansar lo suficiente o recuperar el equilibrio físico que la ansiedad ha desgastado poco a poco. Cuando cuidas tu cuerpo, también le das a tu mente las condiciones necesarias para responder con serenidad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hábito físico crees que has descuidado más y que podría estar alimentando tu ansiedad sin que te hayas dado cuenta? Lección 7. Deja de buscar tu valor en la aprobación de los demás. Una de las fuentes más silenciosas de ansiedad es vivir pendiente de lo que otras personas piensan de ti. Muchas decisiones dejan de basarse en lo que realmente deseas y comienzan a depender de la aceptación, el reconocimiento o la validación externa. Poco a poco, tu tranquilidad queda en manos de opiniones que cambian constantemente. Los estoicos advertían sobre este peligro porque comprendían que quien necesita la aprobación de todos termina perdiendo la libertad de actuar conforme a sus propios principios. Nunca podrás controlar cómo te juzgarán los demás, pero sí puedes decidir que ese juicio deje de definir quién eres. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la opinión ajena no cambia la realidad de una persona. Sin embargo, es fácil olvidar esta enseñanza en un mundo donde las comparaciones son constantes y donde muchas veces medimos nuestro valor por la atención que recibimos. Cuando haces de la aprobación una necesidad, cada crítica se convierte en una amenaza y cada rechazo parece confirmar tus peores inseguridades. Pero cuando construyes una autoestima basada en tus acciones, tus valores y tu carácter,
dejas de depender emocionalmente de aquello que otras personas decidan pensar o decir sobre ti. La verdadera tranquilidad aparece cuando entiendes que no has venido al mundo para satisfacer las expectativas de todos, sino para vivir de acuerdo con aquello que consideras correcto. Habrá personas que te comprendan y otras que no, algunas que te apoyen y otras que te critiquen. Eso siempre formará parte de la vida. Lo importante es que tu paz no cambie cada vez que cambie la opinión de alguien más. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando más en agradar a los demás que en ser fiel a lo que realmente querías? Lección 8. La disciplina crea la paz que la motivación no puede sostener. Muchas personas esperan sentirse motivadas para comenzar a cambiar su vida, pero la motivación es una emoción pasajera. Hay días en los que aparece con fuerza y otros en los que simplemente desaparece. Si tu tranquilidad depende de cómo te sientes cada mañana, vivirás en una montaña rusa emocional. Los estoicos entendían que la serenidad no nace de la inspiración momentánea, sino de los hábitos que repites incluso cuando no tienes ganas. La disciplina no limita tu libertad, al contrario, te libera del caos que produce actuar únicamente según tus emociones. Cada pequeña acción que realizas de forma constante fortalece la confianza que tienes en ti mismo. Levantarte a la misma hora, cuidar tu cuerpo, ordenar tu espacio, cumplir con tus responsabilidades o dedicar unos minutos a la reflexión diaria son hábitos que parecen simples, pero construyen una mente mucho más estable. La ciencia ha demostrado que las rutinas reducen la incertidumbre y disminuyen la carga mental, porque el cerebro deja de gastar energía tomando decisiones innecesarias y puede concentrarse en lo que realmente importa. No necesitas transformar toda tu vida de un día para otro. La filosofía estoica siempre ha enseñado que el progreso verdadero ocurre paso a paso, mediante acciones pequeñas realizadas con constancia. Cada hábito saludable que mantienes es una prueba de que eres capaz de gobernarte a ti mismo. Y esa sensación de control interno debilita poco a poco el poder de la ansiedad. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pequeño hábito podrías comenzar hoy que si lo mantuvieras durante los próximos meses tendría un impacto positivo en tu tranquilidad? Lección 9. Aceptar la realidad no es rendirse, es dejar de pelear contra lo inevitable. Muchas personas confunden la aceptación con la resignación, cuando en realidad son dos cosas completamente diferentes. Resignarse es dejar de actuar porque crees que nada puede cambiar. Aceptar, en cambio, es reconocer con claridad aquello que ya ocurrió o aquello que no puedes modificar, para dirigir toda tu energía hacia lo que sí puedes hacer a partir de este momento. Gran parte de la ansiedad nace precisamente de esa lucha constante contra la realidad. Queremos cambiar el pasado, evitar pérdidas inevitables o exigir que la vida siga un camino que nunca prometió seguir. Mientras más nos resistimos a lo inevitable, más sufrimos. Los estoicos practicaban una idea conocida como amor fati, que significa amar el destino. No porque disfrutaran del dolor o de las dificultades, sino porque comprendían que cada situación, por difícil que fuera, podía convertirse en una oportunidad para fortalecer el carácter. Marco Aurelio recordaba que un obstáculo no tiene por qué detenerte. Muchas veces puede convertirse en el camino mismo. Cuando dejas de preguntarte por qué ocurrió algo y comienzas a preguntarte qué puedes aprender de ello, recuperas una parte del control que la ansiedad te había quitado. Aceptar la realidad no significa renunciar a mejorar tu vida, sino dejar de desperdiciar fuerzas intentando cambiar aquello que ya no tiene solución. La verdadera fortaleza aparece cuando miras las circunstancias tal como son,
sin negarlas ni exagerarlas, y decides responder con inteligencia en lugar de reaccionar con desesperación. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la forma en que enfrentas los problemas, porque ya no luchas contra la realidad, sino que aprendes a avanzar junto a ella. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguna situación que llevas demasiado tiempo intentando cambiar, cuando quizá lo que realmente necesitas es aceptarla para poder seguir adelante? Lección 10. La calma no es un destino, es una práctica diaria. Muchas personas creen que algún día alcanzarán un momento en el que desaparecerán todos los problemas y entonces sí, podrán vivir en paz. Pero ese día nunca llega. Siempre habrá nuevos desafíos, cambios inesperados y situaciones que pondrán a prueba tu paciencia. Los estoicos comprendían que la tranquilidad no depende de que la vida deje de ser difícil, sino de desarrollar una mente capaz de mantenerse firme incluso cuando las circunstancias cambian. La calma no es una recompensa que aparece al final del camino, es una habilidad que se fortalece cada vez que eliges responder con serenidad en lugar de dejarte dominar por el miedo. Marco Aurelio no escribía sus reflexiones porque ya hubiera alcanzado la perfección, sino porque necesitaba recordarse todos los días cómo debía pensar y actuar. Incluso siendo el hombre más poderoso de Roma, entendía que la paz interior requiere entrenamiento constante. Del mismo modo que un músculo se fortalece con la práctica diaria, la fortaleza mental se construye cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, aceptar aquello que no puedes cambiar, centrarte en el presente y actuar de acuerdo con tus valores. Ninguna de estas decisiones parece extraordinaria por sí sola, pero juntas tienen el poder de transformar por completo tu manera de vivir. La ansiedad no desaparece porque un día escuches una frase inspiradora o veas un solo video. Disminuye cuando conviertes estos principios en parte de tu vida cotidiana y los aplicas una y otra vez, incluso en los días difíciles. Ahí es donde nace una calma auténtica, una que no depende de la suerte, de las circunstancias o de la aprobación de los demás. Ahora quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál de estas 10 lecciones sientes que puede cambiar tu vida si comienzas a ponerla en práctica desde hoy mismo? Conclusión. La ansiedad hace que parezca imposible encontrar un momento de tranquilidad, pero después de recorrer estas 10 lecciones, puedes ver que la verdadera calma nunca estuvo en controlar el mundo que te rodea. Siempre ha comenzado en la forma en que decides interpretar lo que sucede, en la manera en que respondes a cada dificultad y en la capacidad de distinguir entre aquello que depende de ti y aquello que simplemente debes aprender a aceptar. Ese fue el gran descubrimiento de los estoicos y sigue siendo igual de poderoso hoy que hace más de 2000 años. La paz interior no aparece cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejas de permitir que ellos gobiernen tu mente. Lo más importante ahora no es recordar cada una de estas enseñanzas de memoria, sino elegir una sola y empezar a practicarla desde hoy. Los grandes cambios rara vez ocurren de un momento a otro, nacen de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, aceptar lo que no puedes cambiar, dejar de alimentar pensamientos catastróficos o centrarte en el presente, estás fortaleciendo una mente que poco a poco deja de ser esclava de la ansiedad. Ese es el verdadero propósito del estoicismo, ayudarte a construir una fortaleza interior que permanezca incluso cuando la vida se vuelva incierta. Si este video te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios cuál de las 10 lecciones fue la que más necesitabas escuchar y por qué. Me encantará leer tu experiencia.
Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete para seguir descubriendo cómo la filosofía estoica puede ayudarte a vivir con más serenidad, fortaleza y claridad en un mundo cada vez más acelerado. Y si crees que este contenido puede ayudar a un familiar, a un amigo o a alguien que hoy esté luchando contra la ansiedad, compártelo con esa persona. Tal vez estas palabras lleguen justo cuando más las necesita. Gracias por acompañarme hasta el final y por hacer posible, con tu apoyo, que podamos seguir compartiendo este conocimiento con miles de personas. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez has sentido que el silencio de una persona duele más que cualquier discusión? Tal vez enviaste un mensaje que nunca respondió, viste cómo comenzó a alejarse sin dar explicaciones o simplemente dejaste de ser una prioridad para alguien que significaba mucho para ti. Entonces aparecieron las preguntas que no te dejan dormir. ¿Qué hice mal? ¿Ya no soy suficiente? ¿Por qué me ignora? Pero hay algo que casi nadie comprende. El verdadero daño no lo provoca la indiferencia de esa persona, sino el poder que le entregas cuando permites que su silencio controle tus pensamientos, tu autoestima y tu paz. Y justamente esa es la lección que los grandes filósofos estoicos descubrieron hace más de 2000 años. Hoy vas a descubrir cuál es el verdadero punto débil de quien te ignora y, sobre todo, cómo dejar de sufrir intentando conseguir una respuesta que quizá nunca llegue. Lo que aprenderás en este video no consiste en manipular a nadie para que vuelva, ni en aparentar indiferencia para llamar su atención. Es mucho más profundo que eso. Aprenderás a recuperar el control de tu mente, a comprender por qué el rechazo parece tan doloroso y cómo transformar esa experiencia en una fuente de fortaleza interior. Cuando entiendas esta perspectiva, dejarás de perseguir a las personas y comenzarás a encontrarte a ti mismo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si hoy estás viendo este video, quizá no sea una casualidad, tal vez era el momento de escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios la frase, mi paz vale más que su indiferencia. Que no sea solo un comentario, sino un compromiso contigo mismo. Si este tipo de contenido te ayuda a construir una mente más fuerte, suscríbete al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas que han cambiado la vida de millones de personas durante siglos. Y si conoces a alguien que está sufriendo porque no puede superar la indiferencia de otra persona, comparte este video con él. Créeme, podría llegar justo cuando más lo necesita. Gracias de corazón por comentar, compartir y apoyar este contenido. Todo eso nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este. Quédate hasta el final, porque descubrirás una verdad que puede cambiar para siempre la forma en la que enfrentas el rechazo. Comprenderás que nadie tiene el poder de destruir tu tranquilidad si tú no le entregas ese poder primero. Y cuando esa idea deje de ser solo una frase y se convierta en parte de tu manera de pensar, dejarás de depender de la atención de los demás para sentirte valioso. Ese será el momento en el que habrás encontrado la libertad que los estoicos consideraban una de las mayores victorias que un ser humano puede alcanzar. Capítulo 1. El verdadero significado de que alguien te ignore. Cuando una persona deja de responder tus mensajes, comienza a evitarte o simplemente parece actuar como si ya no existieras, es muy fácil pensar que el problema está en su comportamiento. Sin embargo, el estoicismo plantea una idea completamente diferente. Lo que realmente determina cómo te sientes no es el silencio de esa persona, sino el significado que tú decides darle. En apenas unos segundos, tu mente empieza a llenar los espacios vacíos con explicaciones que casi siempre son negativas.
Crees que hiciste algo mal, que ya no eres suficiente o que dejaste de ser importante, pero la realidad es que ninguna de esas conclusiones son hechos, son interpretaciones. Epicteto enseñaba que no nos afecta lo que sucede, sino la opinión que formamos sobre lo que sucede. Y entender esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que enfrentas el rechazo. El problema es que nuestro cerebro no tolera bien la incertidumbre. Cuando no encuentra respuestas, las inventa. Por eso, un simple mensaje sin responder puede convertirse en el inicio de una tormenta mental. Empiezas a revisar el teléfono constantemente. Vuelves a leer la conversación buscando algún error y analizas cada detalle intentando descubrir qué ocurrió. Sin darte cuenta, ya no reaccionas ante la realidad, sino ante una historia creada por tu imaginación. La psicología ha demostrado que la mente humana tiene una tendencia natural a completar la información que falta y casi siempre lo hace imaginando el peor escenario posible. Lo que comenzó como un silencio termina convirtiéndose en ansiedad, inseguridad y sufrimiento. Marco Aurelio comprendía perfectamente este mecanismo. Por eso insistía en que nunca debemos aceptar nuestras primeras impresiones como si fueran verdades absolutas. La mayoría de las personas cree todo lo que piensa sin detenerse a cuestionarlo. El estoico hace exactamente lo contrario. Antes de reaccionar, observa su mente y se pregunta: ¿tengo pruebas de que esto es cierto o solo estoy imaginando lo peor? Esa pausa marca una diferencia enorme. Mientras unos entregan su tranquilidad a la conducta de los demás, otros aprenden a conservar la calma, porque entienden que no todo pensamiento merece ser creído. Quizá aquí se encuentra una de las lecciones más importantes de todo este video. Muchas veces no sufrimos porque alguien nos ignora, sino porque ese silencio despierta inseguridades que ya vivían dentro de nosotros. Si dudas de tu propio valor, cualquier distancia parecerá una confirmación de que no eres suficiente. Pero cuando fortaleces tu carácter, descubres que ninguna persona puede definir quién eres con su atención o con su indiferencia. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando alguien te ignora, ¿qué es lo primero que tu mente te hace creer sobre ti? Te leo en los comentarios porque reconocer ese pensamiento puede ser el primer paso para dejar de darle el poder de controlar tu vida. Capítulo 2. ¿Por qué perseguir a quien te ignora siempre empeora las cosas? Existe una reacción que parece completamente natural cuando sentimos que alguien comienza a alejarse. Intentar acercarnos todavía más. Enviamos otro mensaje, buscamos cualquier pretexto para iniciar una conversación, revisamos constantemente si ya respondió o incluso tratamos de demostrar cuánto nos importa esa persona con la esperanza de recuperar su atención. Creemos que, si insistimos lo suficiente, lograremos resolver el problema. Sin embargo, casi siempre ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más persigues a alguien que se está alejando, más ansiedad experimentas y más poder entregas sobre tu estabilidad emocional. Lo que comenzó como un intento de recuperar una relación termina convirtiéndose en una lucha por recuperar tu propia tranquilidad. El estoicismo nos enseña que una mente dominada por el miedo pierde la capacidad de actuar con sabiduría. Séneca advertía que quien actúa impulsado por sus emociones deja de ser dueño de sí mismo. Y eso es precisamente lo que sucede cuando el miedo al rechazo toma el control. Dejas de actuar porque realmente quieres hacerlo y comienzas a actuar porque necesitas aliviar la angustia que sientes. El mensaje que envías ya no busca comunicar algo importante, busca reducir la ansiedad por unos minutos. Revisar el teléfono ya no es una simple costumbre, se convierte en una necesidad constante. Sin darte cuenta, toda tu atención gira alrededor de una persona que probablemente ni siquiera es consciente de la batalla que estás librando dentro de tu mente.
La psicología explica este comportamiento a través del sistema de apego. Cuando percibimos que una relación importante está en riesgo, nuestro cerebro activa una especie de alarma que nos impulsa a recuperar la cercanía cuanto antes. Por eso aparece esa sensación de urgencia que parece imposible de controlar. Quieres resolver todo de inmediato porque tu mente interpreta la distancia como una amenaza. El problema es que actuar desde ese estado emocional rara vez produce buenos resultados. Las decisiones tomadas desde la desesperación suelen generar más presión, más dependencia y en muchas ocasiones terminan alejando aún más a la otra persona. Lo que parecía una solución se convierte en el combustible que alimenta el problema. Aquí es donde el estoicismo propone una respuesta completamente distinta. En lugar de correr detrás de quien se aleja, te invita a detenerte y recuperar el gobierno de tu propia mente. Porque una persona que necesita desesperadamente la atención de los demás siempre vivirá a merced de sus decisiones. En cambio, quien aprende a permanecer en calma incluso frente al silencio, descubre una libertad que nadie puede quitarle. No significa dejar de sentir, sino dejar de reaccionar impulsivamente. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez insististe tanto para no perder a alguien que terminaste perdiendo tu propia paz? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocer ese momento puede ser el inicio de una forma completamente diferente de vivir tus relaciones. Capítulo 3. El verdadero punto débil de quien te ignora. Cuando una persona se siente ignorada, suele cometer el mismo error que casi todos. Empieza a preguntarse cuál es la mejor forma de hacer que el otro reaccione. Algunos intentan provocar celos, otros desaparecen esperando que los extrañen y muchos buscan consejos para hacer que quien los ignora vuelva a escribirles. Pero todas esas estrategias parten de la misma idea equivocada. Creer que la verdadera victoria consiste en cambiar el comportamiento de la otra persona. El estoicismo rompe por completo esa forma de pensar, porque el verdadero punto débil de quien te ignora no aparece cuando logras llamar su atención, sino cuando deja de tener el poder de controlar tus emociones. Mientras tu tranquilidad dependa de que alguien te responda, te busque o te valore, seguirás entregándole el control de tu vida sin darte cuenta. Marco Aurelio escribió una de las frases más poderosas de toda la filosofía estoica. La mejor venganza es no parecerte a quien hizo el daño. Estas palabras no hablan de orgullo ni de frialdad, hablan de libertad. Si alguien decide ignorarte y tú respondes con desesperación, ansiedad o resentimiento, esa persona continúa influyendo sobre tu estado emocional incluso sin estar presente. En cambio, cuando conservas la calma, aceptas la realidad y continúas construyendo tu vida sin convertirte en esclavo de la indiferencia ajena, recuperas algo mucho más valioso que una conversación. Recuperas el dominio sobre ti mismo. Esa es una victoria que nadie puede quitarte porque ya no depende del comportamiento de los demás. Muchas personas creen que la fortaleza consiste en ocultar lo que sienten, aparentar indiferencia o fingir que nada les importa. Sin embargo, el estoicismo nunca enseñó a reprimir las emociones. Enseñó a no dejarse gobernar por ellas. Existe una enorme diferencia entre sentir dolor y convertir ese dolor en el centro de tu existencia. Puedes aceptar que una actitud te lastima sin permitir que defina tus decisiones. Puedes reconocer la tristeza sin correr detrás de alguien para intentar desaparecerla. La verdadera fortaleza nace cuando comprendes que tus emociones merecen ser escuchadas, pero no obedecidas ciegamente. Ese cambio de perspectiva transforma por completo la manera en que enfrentas cualquier rechazo.
Y aquí aparece una verdad que pocas personas llegan a comprender. La persona emocionalmente más fuerte no es la que consigue que todos la busquen, sino aquella que conserva su paz incluso cuando nadie lo hace. Cuando dejas de necesitar aprobación para sentirte valioso, desaparece el mayor poder que cualquier persona podía ejercer sobre ti. Desde ese momento, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte simplemente en una circunstancia más de la vida. Esa es la auténtica libertad de la que hablaban los estoicos. Ahora quiero hacerte una pregunta. Si dejaras de necesitar la atención de una persona para sentirte en paz, ¿cómo cambiaría tu vida? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu respuesta. Capítulo 4. ¿Cómo recuperar el control de tu mente? Después de comprender que el verdadero problema no es la indiferencia de los demás, sino el poder que le concedemos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se recupera ese control? La respuesta fue uno de los pilares más importantes de la filosofía de Epicteto, y puede resumirse en una idea tan sencilla como transformadora. Aprende a distinguir lo que depende de ti de lo que nunca dependerá. Parece una lección evidente, pero la mayoría de las personas vive exactamente al revés. Intentan controlar que alguien cambie de opinión, que responda a un mensaje, que vuelva a sentir lo mismo o que actúe como ellas esperan. Mientras tanto, descuidan aquello sobre lo que sí tienen un poder absoluto: sus pensamientos, sus decisiones, sus acciones y la manera en que eligen responder a cada situación. Piensa por un momento en todo el tiempo que has dedicado a intentar entender el comportamiento de alguien. Horas imaginando conversaciones, repasando recuerdos, buscando señales donde quizá nunca existieron. Ahora imagina que toda esa energía la hubieras invertido en fortalecer tu carácter, aprender una nueva habilidad, cuidar tu salud o construir una vida que no dependiera de la aprobación de nadie. Ese es precisamente el cambio que propone el estoicismo. No porque deje de importar lo que hacen los demás, sino porque entiende que desperdiciar fuerzas intentando controlar lo incontrolable solo genera frustración. Cada minuto que dedicas a pelear con una realidad que no puedes cambiar es un minuto que le robas a la persona que sí puedes transformar, tú mismo. Existe una pregunta muy poderosa que puede ayudarte cada vez que sientas que la ansiedad comienza a dominarte. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, deja de luchar contra ello y acepta que insistir no cambiará el resultado. Si la respuesta es sí, entonces actúa con serenidad y responsabilidad. Parece una herramienta demasiado simple, pero tiene la capacidad de detener muchos pensamientos destructivos antes de que crezcan. En lugar de preguntarte por qué alguien actúa de determinada manera, comienza a preguntarte cómo quieres actuar tú. En lugar de obsesionarte con obtener una respuesta, enfócate en convertirte en una persona que no necesita una respuesta para seguir avanzando. Ese pequeño cambio de enfoque transforma por completo la forma en que enfrentas los momentos difíciles. Recuperar el control de tu mente no significa dejar de sentir tristeza, decepción o nostalgia. Significa impedir que esas emociones decidan por ti. Los estoicos nunca buscaron eliminar las emociones, buscaron impedir que gobernaran su vida, porque comprendieron que una persona que domina su mente puede atravesar el rechazo sin perder su dignidad, puede enfrentar el silencio sin perder su paz y puede aceptar una despedida sin dejar de valorarse a sí misma. Esa es la verdadera fortaleza. No controlar a los demás, sino gobernarte a ti mismo. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que hoy estás intentando controlar, aunque en realidad no depende de ti? Escríbelo en los comentarios y empieza a liberarte de ese peso desde este mismo momento. Capítulo 5.
El silencio como un entrenamiento para tu carácter. Hay momentos en la vida que parecen castigos, cuando en realidad son oportunidades disfrazadas. El silencio de alguien puede convertirse en uno de esos momentos. Al principio lo vives como una pérdida. Sientes un vacío, una incomodidad constante y una necesidad casi irresistible de hacer algo para que todo vuelva a ser como antes. Pero el estoicismo propone una pregunta completamente distinta. ¿Y si este silencio no hubiera llegado para destruirte, sino para entrenarte? Porque mientras la mayoría de las personas solo ve rechazo, el sabio encuentra un espacio para fortalecer aquello que ninguna otra persona puede construir por él: su carácter. Cada instante en el que decides no reaccionar impulsivamente es un ejercicio de autodominio, y cada vez que eliges la calma en lugar de la desesperación, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Séneca decía que el fuego prueba al oro y la adversidad prueba a los hombres. Es una frase que cobra un significado profundo cuando alguien te ignora. Mientras todo marcha bien, es fácil pensar que tienes control sobre tus emociones. El verdadero desafío aparece cuando las cosas dejan de salir como esperabas. Es entonces cuando descubres si tu paz dependía realmente de tus principios o de la atención de los demás. Muchas personas pasan años creyendo que son emocionalmente fuertes, hasta que un rechazo pone a prueba todo aquello que pensaban sobre sí mismas. Lejos de verlo como un fracaso, el estoico entiende que esa situación revela exactamente los aspectos que todavía necesita trabajar. Existe una diferencia enorme entre esperar pasivamente y aprovechar el tiempo que antes dedicabas a esperar. Mientras una persona pasa el día revisando el teléfono con la esperanza de recibir un mensaje, otra utiliza ese mismo tiempo para leer, aprender, entrenar su cuerpo, desarrollar nuevas habilidades o fortalecer su mente. Ambas viven el mismo silencio, pero solo una sale transformada. El dolor no desaparece de un día para otro, pero deja de ocupar el centro de tu vida cuando comienzas a llenar tus días de propósito. Poco a poco, descubres que aquello que parecía un vacío terminó convirtiéndose en el espacio donde empezó tu crecimiento personal. Esa es una de las mayores paradojas de la filosofía estoica. Muchas veces, las circunstancias que más queríamos evitar son las que terminan construyendo la mejor versión de nosotros mismos. Con el tiempo comprenderás que las personas entran y salen de tu vida, pero el carácter que desarrollas permanece contigo para siempre. Quien aprende a utilizar los momentos difíciles como entrenamiento, deja de temerles, porque sabe que cada desafío lo hace más sabio, más sereno y más libre. Tal vez la persona que hoy te ignora nunca imagine todo lo que su silencio terminó enseñándote. Sin proponérselo, te dio la oportunidad de descubrir una fortaleza que quizá nunca habrías encontrado si todo hubiera salido como esperabas. Y ahora quiero preguntarte algo. Si dejaras de ver este momento como un castigo y empezaras a verlo como un entrenamiento, ¿qué crees que esta experiencia estaría intentando enseñarte? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte. Capítulo 6. ¿Cómo dejar de necesitar la aprobación de los demás? Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. ¿Realmente te duele que alguien te ignore o te duele sentir que ya no eres importante para esa persona? Aunque parezcan lo mismo, en realidad son dos cosas completamente diferentes. Muchas veces el sufrimiento no nace de la indiferencia, sino de la necesidad de sentirnos validados por alguien más. Desde pequeños aprendemos a buscar reconocimiento, aceptación y aprobación.
Queremos que nos feliciten, que nos elijan, que nos hagan sentir especiales. El problema aparece cuando ese reconocimiento deja de ser un complemento y se convierte en la base de nuestro valor personal. Entonces comenzamos a creer que si alguien deja de prestarnos atención, también dejamos de tener valor. El estoicismo combate esa idea desde su raíz. Marco Aurelio recordaba constantemente que el valor de una persona nunca depende de la opinión de los demás, sino de la calidad de su propio carácter. Piensa en esto por un momento. Si hoy una persona te elogia, ¿eres automáticamente mejor? Claro que no. Entonces, si mañana esa misma persona decide ignorarte, tampoco te conviertes automáticamente en alguien menos valioso. Tu esencia no cambia porque alguien cambie de opinión sobre ti. Sin embargo, cuando buscas desesperadamente la aprobación externa, terminas entregando a los demás el poder de decidir cómo te sentirás contigo mismo. Ese es un precio demasiado alto por algo que nunca estuvo bajo tu control. La sociedad moderna ha reforzado esta dependencia de formas que antes no existían. Hoy muchas personas miden su valor por la cantidad de mensajes que reciben, por los me gusta en una publicación o por la atención que generan en redes sociales. Poco a poco comienzan a asociar su autoestima con la reacción de los demás. La psicología ha demostrado que cuando nuestra autoestima depende constantemente de la validación externa, vivimos en un estado permanente de vulnerabilidad. Cada crítica duele más, cada rechazo pesa más y cada silencio parece una amenaza. En cambio, cuando construyes una autoestima basada en tus principios, tus acciones y la persona que eliges ser cada día, la opinión ajena deja de tener el poder de definirte. La verdadera libertad comienza cuando descubres que no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque ya lo conoces. No significa dejar de disfrutar el cariño, el reconocimiento o la compañía de otras personas. Significa que tu paz ya no depende de obtenerlos. Desde ese momento, las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se convierten en una elección consciente. Ya no permaneces donde no te valoran por miedo a estar solo, sino porque entiendes que tu dignidad vale mucho más que cualquier aprobación pasajera. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento de tu vida descubriste que estabas buscando demasiado la aprobación de los demás? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy está viviendo exactamente lo mismo. Capítulo 7. Lo que ocurre cuando dejas de perseguir. Existe un momento en el que todo cambia, pero no porque la otra persona haga algo diferente, sino porque tú comienzas a mirar la situación desde otro lugar. Dejas de revisar el teléfono cada pocos minutos. Ya no sientes la necesidad de encontrar una explicación para cada silencio y comprendes que tu energía vale demasiado como para desperdiciarla intentando cambiar una decisión que no te pertenece. Al principio puede parecer que no está ocurriendo nada importante, pero en realidad está sucediendo una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano. Estás recuperando el control de tu atención, y aquello a lo que entregas tu atención termina construyendo la calidad de tu vida. Mientras perseguías a quien se alejaba, descuidabas tus propios proyectos, tu crecimiento y tu tranquilidad. Cuando dejas de perseguir, toda esa energía vuelve a estar disponible para ti. Muchas personas creen que dejar de perseguir es una estrategia para provocar que el otro regrese. Esperan que el silencio despierte curiosidad, que la ausencia genere arrepentimiento o que la distancia haga que finalmente sean valorados. Pero esa forma de pensar sigue manteniendo el mismo problema de fondo. Continúas viviendo pendiente de la reacción de otra persona. El estoicismo jamás enseñó a utilizar la calma,
como una forma de manipulación. Enseñó a encontrar una paz que no dependiera del resultado. Si alguien regresa, perfecto. Si nunca lo hace, también. Porque el verdadero objetivo no consiste en recuperar a quien se fue, sino en dejar de perderte a ti mismo por intentar retener a alguien que ya tomó su decisión. Paradójicamente, cuando una persona deja de actuar desde la necesidad, comienza a transmitir algo mucho más poderoso que cualquier intento de llamar la atención: seguridad. No es una seguridad basada en el orgullo o en aparentar que no siente nada. Es la serenidad de quien sabe que su valor no cambia por la presencia o la ausencia de nadie. Esa clase de tranquilidad se percibe sin necesidad de palabras. Las personas emocionalmente maduras no resultan atractivas porque jueguen con la indiferencia, sino porque proyectan estabilidad, respeto por sí mismas y una vida que no gira alrededor de conseguir aprobación. Esa es la diferencia entre alguien que busca ser elegido y alguien que primero aprendió a elegirse a sí mismo. Con el paso del tiempo, descubrirás que dejar de perseguir nunca fue una pérdida. Fue el momento en el que comenzaste a caminar hacia la libertad. Porque mientras corres detrás de alguien, siempre vivirás con miedo de que vuelva a alejarse. En cambio, cuando aprendes a sostener tu paz, incluso en la ausencia, nadie puede utilizar su distancia para controlar tus emociones. Esa es la independencia interior que defendían los estoicos y una de las mayores riquezas que una persona puede alcanzar. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo primero que cambió en tu vida cuando dejaste de perseguir a alguien que no quería quedarse? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a muchas personas que hoy todavía siguen corriendo detrás de quien nunca las valoró.